Mi nombre es Sydney, tengo 11 años, y el verano pasado mi madre se fue a Europa por un mes, dejándome con un solo billete arrugado de $20 en la mano. Mira, ya eres independiente, dijo con una sonrisa radiante, tirando de su maleta hacia la puerta. Ya no eres un bebé, solo pide comida si necesitas algo. Bien, independiente. Esa fue su palabra, no la mía. Miré fijamente el billete en mi palma. $20. Sin plan, sin niñera, ni siquiera un adiós adecuado. Solo un beso falso en mi frente, el sonido de una maleta rodando por el camino de entrada y la puerta principal cerrándose en golpe en mi cara. «Estaré bien», dije en voz alta a un pasillo vacío, como si decirlo pudiera hacerlo realidad. Pero mis manos temblaban. No había nadie más en la casa, nadie que pudiera cocinar, nadie que supiera siquiera que me habían dejado sola aquí. Intenté fingir que era una especie de desafío que podría ganar. Día 1, me dije, demostraré que puedo hacerlo. Organicé las pocas latas de la despensa, revisé la nevera, que ya estaba medio vacía, y reprimí mi miedo lo más profundo que pude. Si mi madre pensaba que yo era independiente, entonces quizás debería ver cómo era eso realmente. Porque a medida que ese mes transcurriera, el billete de $20 en mi mano desaparecería, la comida se acabaría, y el silencio en nuestra casa se convertiría en algo más oscuro que la soledad. Y cuando finalmente regresaron, lo que mi madre vio en nuestro hogar la hizo susurrar. No. El primer problema me golpeó unos 10 minutos después de que el taxi se fuera. Mi madre había lanzado una reluciente tarjeta de crédito de emergencia sobre el mostrador, como si eso lo resolviera todo. Solo había un inconveniente. No estaba activada y no sabía el PIN. Lo descubrí por las malas. Estaba de pie en el umbral, teléfono en mano, intentando pedir comida, viendo cómo todas las aplicaciones rechazaban la tarjeta una y otra vez. Así que solo éramos yo, una tarjeta muerta y $20. El día 1 lo convertí en un juego. Corté el pan tan fino como pude. Unté la mantequilla de cacahuate con tanto cuidado que apenas cubría la superficie, diciéndome que los verdaderos supervivientes hacían que las cosas duraran. Incluso bromeé en mi cabeza que esto sería una buena historia algún día. Para el día 3 dejó de ser divertido. La despensa parecía una foto de antes en un anuncio contra el hambre. Unas pocas latas que no podía abrir sin cortarme, una caja de cereales con más aire que comida y un frasco de pepinillos que odiaba. Mi estómago gruñó lo suficientemente fuerte para avergonzarme, aunque no había nadie más. Intenté distraerme. Encendí el televisor, dejando que se reprodujeran programas aleatorios, sonidos que llenaban la habitación, para no tener que escuchar los crujidos de la casa. Abrí el portátil de mamá y miré sus correos electrónicos de trabajo apilándose, como si fueran más importantes que cualquier otra cosa. Finalmente, cogí mi cuaderno y escribí en letras grandes en la parte superior de una página: evidencia. Debajo, garabateé: dejada sola a los 11 años, $20, sin plan de comidas, sin seguimiento. No sabía exactamente qué haría con ello, pero escribirlo hizo que algo cambiara dentro de mí. Si ellos pensaban que yo era lo suficientemente mayor para estar sola, entonces yo era lo suficientemente mayor para recordarlo todo, para registrarlo todo, para mostrarle a alguien algún día cómo habían elegido unas vacaciones en lugar de a mí. Cogí mi teléfono y abrí una aplicación de video. Día 3, dije suavemente a la cámara. Mi cara se veía más pequeña de lo que esperaba. Todavía estoy sola. El coche no funciona. Me comí lo último medianamente bueno de la nevera ayer. Hice una pausa y tragué. Si estás viendo esto, significa que alguien finalmente preguntó qué me pasó. Guardé el clip y bloqueé mi teléfono, con el corazón latiéndome con fuerza. Una parte de mí esperaba que nadie lo viera. Otra parte de mí quería que ese video explotara en la cara de mi madre cuando regresara a casa. Pensé en mi mejor amiga Emma y me detuve en su nombre. Si le enviaba un mensaje, tendría que admitir que mi madre me había dejado, que tenía hambre, que no estaba bien. En su lugar, envié un mensaje que sonaba normal. ¿Qué tal tu viaje? Sin respuesta. Quizás estaba en algún lago, comiendo hamburguesas con su familia, sin siquiera revisar su teléfono. Mi estómago se contrajo. Para el día 5, el hambre se sentía como una niebla alrededor de mi cerebro. Me mareaba si me levantaba demasiado rápido. Encontré un paquete de cereales medio vacío en el fondo de un armario y me lo comí seco de la bolsa, intentando que cada puñado durara.
Abrí mi cuaderno de nuevo y añadí otra línea. En el día 5, todavía no hay llamada de mamá, ni siquiera un mensaje. Luego otra línea. Si desaparezco, esto probará que no fue mi culpa. Ese fue el momento en que mi pensamiento cambió. Ya no se trataba solo de sobrevivir hasta que regresaran. Se trataba de lo que le pasaría a ella cuando la gente finalmente se diera cuenta de lo que había hecho. Para el día 7, mi cuerpo se sentía débil, pero mi rabia era más fuerte. Me arrastré hasta la ventana delantera y miré hacia la calle. Niños en bicicleta, un perro ladrando a una furgoneta de reparto. Una pareja pasó, sosteniendo tazas de café. Vidas normales, padres normales. Miré nuestro camino de entrada vacío y susurré. Me elegiste a Europa a mí. ¿Sabes lo que te costará si alguien se entera? Como si el universo escuchara, sonó el timbre. Me quedé inmóvil, migas de cereales aún en mis dedos. Nadie tocaba el timbre de nuestra puerta. En realidad no. Los niños vecinos simplemente llamaban. Los paquetes se dejaban. El timbre sonó de nuevo, seguido de 3 golpes secos. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta. Por un segundo, pensé en fingir que no estaba en casa. Si era alguien vendiendo algo, se irían. Pero otro pensamiento rompió mi miedo. ¿Y si es esto? ¿Y si este es el momento en que alguien finalmente me ve? Con una mano temblorosa, agarré el pomo. Si tuvieras 11 años, hambrienta y completamente sola, ¿abrirías esa puerta o fingirías que todo estaba bien? Abrí la puerta a una rendija, justo lo suficiente para ver quién estaba allí. En el porche había un hombre con una chaqueta verde y los emblemas de mi escuela bordados en el pecho. Tardé un segundo en reconocerlo sin el aula detrás. «Hola, Sidney», dijo suavemente. Era el señor Hughes, el trabajador social de la escuela. «He estado intentando localizar a tus padres. No han contestado. ¿Puedo pasar un momento?» Mi primer instinto fue mentir, decir que todo estaba bien, que mis padres acababan de salir, que no necesitaba nada. Pero mi mano se relajó en la puerta. Y di un paso atrás. «Claro», murmuré. «Supongo que sí». Entró, mirando alrededor. El silencio en la casa de repente se sintió más pesado. Los platos en el fregadero, el mostrador vacío, el frutero casi vacío. Todo se convirtió en evidencia que no quise escenificar, pero que había dejado accidentalmente. ¿Tus padres están en el trabajo?, preguntó, escaneando la habitación, obviamente esperando que alguien apareciera. Están en Europa, dije, sorprendiéndome de lo plana que sonó mi voz. ¿Por un mes? Sus cejas se levantaron. ¿Un mes? ¿Y quién se queda contigo? Tragué. Este era el punto de inflexión, el momento en que podía elegir protegerlos o decir la verdad. Mis dedos se apretaron más alrededor del borde de mi camisa. Solo yo, admití. Dijeron que era lo suficientemente mayor. Algo en su cara cambió, como si se activara un interruptor. La preocupación educada se convirtió en algo más agudo, más serio. Sacó una silla y se sentó a la mesa, haciéndome un gesto para que me sentara frente a él. «Sidney, ¿cuánto tiempo llevas sola?» «Una semana», susurré. «Casi. ¿Tienes suficiente comida? ¿Dinero?» Solté una risa pequeña y amarga que no reconocí. Me dejaron una tarjeta de crédito que no funciona. Y $20. Me miró fijamente durante un largo momento. No era la forma en que los maestros miran cuando has olvidado la tarea. Era algo más pesado. Como si intentara contar todas las formas en que esto estaba mal. «Esto no está bien», dijo finalmente, con voz baja. «Lo sabes, ¿verdad?» Me encogí de hombros, aunque me dolía el pecho. Dijeron que necesitaban un descanso, que era madura, que debería poder manejarlo. «¿Y cómo lo has estado manejando?» Quise decir, bien. Quise seguir fingiendo. Pero mi mirada se detuvo en el cuaderno sobre la mesa. La palabra, evidencia. Me miraba con mi propia letra. «He tenido hambre», dije en su lugar. «Y miedo. Y he estado escribiendo cosas. Por si acaso». «¿Por si acaso qué?», preguntó. «Por si acaso me pasaba algo», respondí suavemente.
para que nadie pudiera decir que no lo sabían. El silencio llenó el espacio entre nosotros. Por un momento, odié el silencio. Pero luego me di cuenta de que él no lo ignoraba. El señor Hughes se dirigió al pasillo para hacer una llamada, dejándome en la mesa con mi cuaderno abierto. Podía escuchar fragmentos de su voz, baja y controlada, pero las palabras que me llegaban bastaron para que mi pulso se acelerara. Sola, 11 años, sin tutor, sin comida en casa. Seguí con el dedo la tinta de la página. Evidencia. De repente, ya no parecía un diario secreto, parecía un expediente. Unos minutos después, regresó. Llamé a su vecina, la señora Johnson, dijo, y también hablé con alguien de la línea directa de protección infantil. Enviarán a alguien para verla, pero primero tenemos que conseguirle algo de comida. Mis mejillas ardían al pensar en que la gente me revisara como si fuera una máquina averiada. Pero también sentí algo más, una pequeña chispa de satisfacción. Si me estaban revisando a mí, significaba que también estaban revisando a mis padres. ¿La señora Johnson está enfadada?, pregunté. Él negó con la cabeza. No, está preocupada. Eso es lo que hacen los buenos vecinos. Se escuchó un golpe en la puerta, más suave que el anterior. La señora Johnson entró. Sus ojos me escanearon de pies a cabeza, deteniéndose en el cuaderno, la caja de cereales vacía sobre el mostrador, la palidez de mi rostro. «Oh, Sidney», exhaló. «¿Por qué no viniste a verme antes?» «Porque no quería parecer débil», solté. «Siempre me dicen que soy madura, que puedo manejar las cosas. Pensé que pedir ayuda significaría demostrarles lo contrario». Su expresión se suavizó. Pedir ayuda no es debilidad, es supervivencia, y a veces es la única manera de confrontar a los adultos con sus acciones. Esa última frase me golpeó como un rayo. Confrontar a los adultos con sus acciones. Nos sentamos todos juntos, y por primera vez no me sentí como una niña a la que se le pasaba por alto. Me pidieron que les contara todo, y lo hice. Les conté sobre la maleta rodando por la puerta principal, los $20, la tarjeta que no funcionaba, la forma en que mi madre se rió cuando pregunté quién se quedaría conmigo. «Estarás bien, eres mi pequeña adulta», había dicho, como si fuera un cumplido. Mientras hablaba, la mandíbula de la señora Johnson se tensó. El señor Hughes garabateó notas en un bloc que había sacado de su bolsillo. «¿Podemos mostrarles esto?», pregunté, señalando mi cuaderno. «Cuando vengan, la gente de la línea directa». «Sí», dijo. «De hecho, quiero que sigas escribiendo lo que sentiste, lo que comiste, cuando intentaste llamarlos, todo lo que recuerdes. Para que no puedan tergiversarlo después», murmuré. «Para que no puedan decir que estoy exagerando». «Exacto», respondió. «Tienes derecho a protegerte con la verdad». La frase hizo que mi pecho se apretara. Protegerme con la verdad. Eso sonaba mucho a venganza, y me di cuenta de que no lo odiaba. Más tarde, cuando llegó la trabajadora social, se presentó y pidió ver la casa. Observé cómo sus ojos se demoraban en la nevera casi vacía, el cubo de basura con solo unos pocos envoltorios, la tarjeta de crédito de emergencia sin usar en el mostrador. No tuvo que decir nada. Su expresión lo dijo todo. «¿Cuánto tiempo llevan ausentes tus padres?», preguntó suavemente. 7 días, respondí. «¿Tenían planeado un mes? ¿Y quién te está vigilando?» «Nadie, hasta hoy». «¿Llaman?» «No desde el aeropuerto», dije. Me envió una selfie desde París, con un emoji de corazón. Eso fue todo. La trabajadora social asintió lentamente. Luego se volvió al señor Hughes y a la señora Johnson. «Gracias por contactarnos», dijo. Mientras hablaban, me escabullí un segundo y puse mi teléfono en el mostrador, abriendo de nuevo la aplicación de video. Grabé un clip silencioso de la nevera vacía, la mesa solitaria, la bolsa de la trabajadora social en la silla. Así es como se veía nuestra casa cuando finalmente se dieron cuenta de que estaba sola, dije a la cámara. Esto es lo que mi madre encontrará cuando regrese. Cuando terminé, guardé mi teléfono en el bolsillo, la grabación almacenada de forma segura. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba documentando. La trabajadora social regresó a mí. «Por ahora, no volverás a estar sola», dijo.
Estamos arreglando para que te quedes con la señora Johnson mientras hablamos con tus padres y averiguamos los próximos pasos. Miré a mi vecina. Ella sonrió suavemente y me apretó el hombro. ¿Está bien para ti, Sidney?, preguntó la trabajadora social. Pensé en mi casa vacía, las noches largas y silenciosas, la forma en que el último mensaje de mamá era sobre croissants en lugar de sobre mí. Luego pensé en algo más, lo que les haría a mis padres cuando regresaran a casa y encontraran no solo a una niña solitaria, sino un informe oficial. Sí, dije, quiero quedarme en un lugar donde no sea invisible. Esa noche, mientras empacaba una pequeña bolsa de ropa y mi cuaderno, miré mi habitación por última vez. Los carteles en mi pared, el peluche en mi cama, la ventana que daba a la calle. Este fue el lugar que dejaste, susurré para mí misma, imaginando a mi madre escuchándolo más tarde. Pero no es el lugar que encontrarás cuando regreses. Si fueras yo, ¿perdonarías y olvidarías? ¿O dejarías que cada estante vacío y cada llamada sin respuesta se convirtieran en la evidencia que podría cambiarlo todo? Mudarme a la casa de la vecina debería haberse sentido como nada, solo unos pocos pasos a través de un trozo de césped. Pero llevar mi pequeña bolsa y mi cuaderno a la casa de la señora Johnson se sintió como cruzar una línea que nunca podría deshacer. Ya no era solo la niña en medio, era la niña que alguien había protegido. Su casa olía a ropa limpia y vainilla, la mesa estaba puesta con manteles individuales y su nevera estaba llena de comida de verdad, no solo sobras pegadas a las esquinas de los estantes. Mi estómago gruñó antes de que pudiera evitarlo. «Eso lo arreglaremos primero», dijo ella, fingiendo no notar mi vergüenza. «Vamos, cocinemos juntas». Regresamos a mi cocina con bolsas reutilizables. Esta vez, ella no solo tomó comida al azar, me dejó elegir. Pasta, salsa, verduras, pan, fruta, cosas que durarían, cosas que harían que la cocina pareciera que alguien realmente vivía en ella. «Guarda los recibos», dijo el señor Hughes en voz baja mientras desempacábamos las bolsas. «Muestran lo que no estaba aquí antes de hoy». Así que colocamos los recibos en mi cuaderno, detrás de las páginas donde había escrito sobre mi hambre. Evidencia. Capa por capa mientras cocinábamos, el sonido del agua hirviendo y el ajo chispeante me envolvió como algo que había echado de menos sin saberlo. «¿Alguna vez has hecho espaguetis desde cero así?», preguntó la señora Johnson. «En realidad no», admití. «Mi mamá principalmente calienta cosas en el microondas o pedimos comida para llevar. Entonces aprenderás hoy», dijo con una sonrisa. «Aprenderás a cuidarte bien. Nadie puede quitarte eso». Removí la salsa, viendo cómo el rojo giraba en la sartén. Se sintió simbólico de alguna manera, como si toda la ira y el dolor dentro de mí finalmente fueran a alguna parte, transformándose en algo que podría usar. Mientras esperábamos la pasta, la trabajadora social regresó con más preguntas. Preguntó sobre los mensajes de mi madre, la hora del vuelo, la última vez que llamó. Le mostré la única selfie con la Torre Eiffel de fondo y la leyenda. «Finalmente un mes libre». «¿Libre de qué?», preguntó la trabajadora social. Miré fijamente la pantalla. «De mí, supongo», escribió algo. No pregunté qué. No lo necesitaba. «¿Hay algo que quieras decirles directamente a tus padres?», preguntó. «A veces incluimos las declaraciones de los niños en nuestros informes». Por un segundo se me apretó la garganta. Luego sentí mi cuaderno presionando contra mi brazo donde lo sostenía, y mi respuesta salió clara. «Sí», dije, «quiero que sepan exactamente cómo se sintió esto». Nos sentamos a la mesa y escribí mientras los espaguetis se cocinaban. «Dijiste que era lo suficientemente madura para estar sola», escribí. «Pero ser madura no significa que no necesite comida. No significa que no me asuste. Les dijiste a todos lo duro que trabajas. Pero no te diste cuenta de que tu propia hija estaba contando migas». Hice una pausa, respiré hondo y continué. «Si lees esto, otros adultos ya habrán visto lo que hiciste. Habrán visto la nevera vacía, la tarjeta muerta, el cuaderno donde tuve que documentar mi propia negligencia. Si hay consecuencias, no es porque te traicioné, son porque me abandonaste». Cuando terminé, le entregué la hoja de papel a la trabajadora social. «¿Puedes asegurarte de que vean esto?». «Puedo», dijo, «y lo haré». La puerta se abrió de golpe, y mi madre entró primero, arrastrando su maleta detrás de ella, justo como cuando se había ido. Todavía llevaba una elegante gabardina y gafas de sol en la cabeza, como si el aeropuerto fuera solo otra pista. Mi padre la siguió, haciendo malabares con las bolsas y hablando de algo por teléfono, su voz ligera, como si el mundo le debiera un aterrizaje suave. Ambos se detuvieron al vernos. La risa murió en los labios de mi padre. La sonrisa de mamá se congeló a medio camino.
Sus ojos saltaron del extraño de la mesa al señor Hughes en el mostrador, a la señora Johnson en la puerta, y finalmente a mí, de pie junto al cuaderno abierto y el teléfono encendido. «¿Qué es esto?», exigió, soltando el asa de su maleta. «¿Qué hacen todos en mi cocina?». La supervisora se levantó con calma. «Señora Carter, señor Carter, mi nombre es señora López, del Servicio de Protección Infantil. Por favor, tomen asiento. Necesitamos discutir la situación con respecto a su hija, Sydney». Mi madre no se sentó. En cambio, me miró fijamente, con los ojos duros. «Sydney, ¿qué les dijiste?». Por un segundo, el viejo instinto se activó, el que me hacía querer encogerme, disculparme, torcer la historia para que se enfadara menos. Pero el video en el teléfono me llamó la atención, esa versión más pequeña y cansada de mí del día 3. Levanté la barbilla. «Les conté lo que pasó», dije. «Les dije la verdad». Mi padre intentó calmar las cosas, dejó sus bolsas y forzó una risa. «Claramente ha habido un malentendido aquí. Le dejamos comida, dinero, una tarjeta de crédito. Es una niña de 11 años muy madura. Sabe cómo cuidarse. Los niños hoy en día son más capaces de lo que se piensa». La supervisora colocó una hoja impresa sobre la mesa y la giró hacia ellos. «Este es el registro de activación de su tarjeta», dijo. «Nunca se le configuró un PIN. Fue rechazada varias veces cuando Sydney intentó usarla». Golpeó otra página. «Estas son fotos tomadas de su nevera y despensa una semana después del comienzo de su viaje. La cantidad de comida no era suficiente para una menor no acompañada, y varios artículos ya habían caducado». Mi madre finalmente se sentó, más por conmoción que por cooperación. «Comida caducada no significa que se muriera de hambre», espetó. «Solo llevábamos una semana fuera. Nos hemos comunicado». La supervisora empujó otra hoja de papel hacia adelante. «Estos son sus registros de llamadas y mensajes. Una foto del aeropuerto, una selfie de París. Ninguna pregunta directa, ninguna llamada preguntando si había comido, si estaba segura, si alguien estaba con ella». El rostro de mi padre se puso pálido. Miró los registros, luego a mí. «Te dijimos que pidieras comida, Sydney. Confiamos en ti». «Confiaron en que yo sobreviviría», dije en voz baja. «No confiaron en sí mismos para ser padres». La señora Johnson se adelantó, incapaz de contenerse. Se estaba mareando de hambre cuando la encontramos. Dijo que no vino a mí porque no quería decepcionarlos al necesitar ayuda. ¿Tienen alguna idea de qué tipo de lección es esa para un niño? Mi madre miró de uno a otro, sus ojos entrecerrados. Esto se está exagerando por completo. Quizás ella fue un poco dramática con sus notas. Le gusta escribir. La supervisora asintió una vez hacia mí, luego hacia mi teléfono. «Sydney, ¿estás dispuesta a mostrarles lo que grabaste?». Mis manos temblaron ligeramente mientras tomaba el teléfono. Pulsé play. La habitación se llenó con mi propia voz pequeña de días atrás. «Día 3», dijo mi yo anterior en la pantalla. «Todavía estoy sola. La tarjeta no funciona. Me comí lo último medianamente bueno de la nevera ayer. Si estás viendo esto, significa que alguien finalmente preguntó qué me pasó». La cámara recorrió nuestra cocina, capturando los estantes casi vacíos, la caja de cereal solitaria, la habitación silenciosa. Mi madre se cubrió la boca con la mano. Mi padre miró fijamente, con los ojos caídos. «No», susurró mi madre, retrocediendo, como si las imágenes la empujaran físicamente. «No, esto no puede estar pasando». Pero así fue. Y esta vez no podía simplemente pasar de ello o reírse. La supervisora juntó las manos. «Señor y señora Carter, basándonos en nuestra investigación, los informes escolares, los testimonios de los vecinos y la propia documentación de Sydney, hemos determinado que dejarla desatendida en estas condiciones constituye negligencia según la ley estatal. Con efecto inmediato, se emitirá una orden de emergencia. Sydney no regresará a su custodia sin acompañamiento hasta que se realice una audiencia completa». Mi madre negó con la cabeza violentamente. «No pueden quitarme a mi hija por un malentendido. Solo necesitábamos un descanso. Saben lo duro que trabajamos. Saben el estrés que tenemos». Respiré hondo y di un paso adelante. «Lo sé», dije. «Le dices a todo el mundo lo duro que trabajas. Le dices a tus amigos, a tus compañeros, a tus redes sociales. Pero cuando estaba sola, hambrienta y asustada, no le dijiste a nadie. No le dijiste a nadie dónde estaba». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sydney, no lo entiendes. Los adultos también necesitan tiempo para sí mismos. Pensamos que estarías bien. No queríamos hacerte daño». Las palabras que había oído toda mi vida resonaron en mi cabeza. Cada vez que olvidaba una tarea, cada vez que cometía un error, ella las decía con una frialdad sinal. «Las acciones tienen consecuencias, Sydney».
así que se las devolví. Siempre me dijiste que las acciones tienen consecuencias, dije, con voz firme. Me enseñaste que cuando tomo una decisión, tengo que vivir con lo que viene después. Eso es lo que me enseñaste. Así es como se ve tu decisión. La habitación quedó en silencio. Mi madre parecía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Mi padre se agarró al respaldo de una silla, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. La supervisora habló de nuevo. Durante la investigación, Sidney permanecerá en custodia temporal con la señora Johnson, dijo. Se les notificará la fecha de la audiencia judicial. Hasta entonces, no pueden contactarla directamente sin pasar por nuestra oficina. Están tomando su lado contra sus propios padres, susurró mi madre. No, dije suavemente. Finalmente están tomando mi lado. Por una vez, salimos de la casa antes de ellos. Mientras salía al porche, escuché a mi madre sollozar dentro. Mi padre intentaba calmarla con palabras que, incluso a la distancia, sonaban débiles. Mientras caminaba por el césped, de regreso a la casa de la señora Johnson, me sentí tanto pesada como extrañamente ligera. No había arruinado a mi familia. Ellos lo habían hecho, al elegir un mes de libertad sobre una hija que aún dependía de que regresaran a casa cada noche. Todo lo que había hecho era negarme a ocultarlo. Semanas después, en la audiencia, me senté en una sala que olía a papel y alfombra vieja, mientras los abogados hablaban de factores de riesgo y entornos protectores. Mis padres parecían más pequeños de lo que recordaba, sentados en su mesa, escuchando cómo la gente describía sus decisiones como evidencia en un caso. Mis videos fueron incluidos en el expediente. Las páginas de mi cuaderno fueron escaneadas. Mi propia voz en el estrado no tembló tanto como pensé que lo haría. Al final, el juez ordenó visitas supervisadas y asesoramiento obligatorio para ellos. La custodia total les fue denegada por ahora. No fueron a la cárcel. No fue un momento dramático de película, sino algo más real y, en cierto modo, más agudo. Perdieron el derecho automático de estar en mi vida sin que nadie los observaba. Perdieron la suposición de que eran los buenos. Ese verano aprendí a cocinar más que espaguetis. Aprendí que pedir ayuda no era debilidad y que decir la verdad podía ser el tipo de venganza más fuerte. No gritar, no romper cosas, sino simplemente negarse a dejar que lo sucedido permaneciera invisible. Mi madre a veces todavía envía mensajes, largos párrafos sobre cuánto ha cambiado, cuánto lo siente, cuánto quiere que todo vuelva a la normalidad. Quizás algún día encontremos una versión de la normalidad que no borre lo sucedido. Quizás no. Pero esto sí lo sé. El día que regresó de Europa esperando un mes de historias y recuerdos, se encontró con algo que nunca vio venir. Una hija que había convertido cada estante vacío, cada llamada sin respuesta, cada noche de hambre en evidencia. Una sala llena de adultos que finalmente escucharon. Una verdad de la que no pudo salirse con la suya. Y cuando susurró, «No, esto no puede estar pasando», me di cuenta de algo importante. Ya había pasado. Había pasado desde el momento en que eligió un billete de avión en lugar de a mí. Así que dime, si tuvieras 11 años, abandonada con $20 mientras tus padres perseguían su libertad, ¿enterrarías la historia para mantener su imagen limpia? ¿O harías lo que yo hice y dejarías que la verdad se convirtiera en la venganza que nunca esperaron?